porque fue la primera médica mexicana, porque es una mujer extraordinariamente valiosa. Es una mujer que abrió una brecha descomunal que hasta el día de hoy lo seguimos viendo con la enorme cantidad de mujeres médicas que tenemos en activo. Fíjate, cuando ella se titula en 1887 y en 1920, como no fue admitida en la Academia Nacional de Medicina, ella crea la Academia de Médicas Mexicanas en 1920 y había 14 socias, había 14 médicas en ese entonces ya tituladas. Al día de hoy, 100 años después, tenemos aproximadamente 160,000 médicas registradas en activo. Así es que es una brecha enorme. Y lo más indignante de todo, Susana, lo más terrible, pero bueno, no es para echarse a llorar, es simplemente para poner la luz encima, es que nadie sabe quién es Matilde Montoya, ¿ves? Y a mí lo que me gusta hacer en mis libros es echar luz sobre estos personajes que no son que no son el caudillo, el emperador, el fusilado, el traicionado, el asesinado, el guerrero, sino estas personas que hacen a nuestro país enorme, que han forjado a nuestra patria sin necesidad de matar a nadie, sin necesidad de lanzar de balazos, y sí, en cambio, haciendo un trabajo, una función social enorme. Y si están en el cajón de la historia olvidados, me gustan más, ¿ves? Porque entonces el libro, en este caso Matilde, habla de algo absolutamente nuevo. Sí, tengo una novela sobre Leona Vicario, la insurgenta, que tuvo mucho éxito afortunadamente, y ahora todo mundo conoce a Leona Vicario. Hombre, no digo que por mi libro, ni mucho menos, ¿no? Pero con la relectura que se dio en las fiestas del Bicentenario, que aparecieron 2 o 3 novelas sobre Leona Vicario y sobre todo lo que se hizo, bueno, sí estaba un poquito empolvado el nombre de Leona Vicario, y ahora, bueno, tenemos el año de Leona Vicario y ya empieza a hacerse aquí en la Ciudad de México el Paseo de las Mujeres Ilustres. La primera escultura fue la de Leona Vicario. En fin, eso es, creo, la misión que yo me he autoimpuesto. Y me da muchísimo gusto que la segunda mujer que viene en este paseo de mujeres ilustres es la doctora Matilde Montoya, porque es vergonzoso, vergonzoso que no sepamos quién es. Mira, yo me considero pues una persona instruida naturalmente y que me gusta el estudio de la historia de México y todo. No es posible que me enteré de Matilde Montoya a los 50 años, Susana. O sea, no puede ser, ¿ves? Eso sí es muy indignante porque digo, pero ¿por qué no enseñan a los niños de primaria y de secundaria, así como le enseñan a los niños que Obregón perdió su manita, ya la tenían paseando por todos lados? ¿Por qué no nos enseñan de los doctores? ¿Por qué nos hablan de la ciencia, de la tecnología, de la astronomía, de la arqueología en México? ¿Cómo surge? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Por qué Matilde Montoya? Por todo esto. Y además porque es un personajazo. Es decir, la verdad es que cuando yo me enteré de ella y empecé a conocer los avatares de su vida, sus aventuras, sus grandes obstáculos, sus grandes frustraciones, las grandes luchas, dije, wow, doña Matilde da para una gran novela, para una gran película, para una serie de ficción dramática, ¿ves? Entonces, además de todo, viene con la enorme ventaja de que la suya es una gran epopeya, es una gran épica que ahí está, nada más puesta para que alguien llegue y la reescriba y la cuente y la recree, ¿no? Bueno, por mi tío, pues, mi familia es de médicos, hay muchos médicos. Yo mismo en algún momento quise estudiar medicina y tengo un tío adoradísimo, mi tío que yo me llamo igual que él, el doctor Carlos Pascual Góngora, que es un destacadísimo urólogo, sobre todo infantil, que hizo unas experimentaciones maravillosas y fue parte del equipo
del primer trasplante de riñones a un niño en México. Eh, Él me hizo llegar unos documentos, unas hojitas. Me dijo, mira, hijo, no sé si has oído hablar de Matilde Montoya. Y yo, no, tío, discúlpame. Y me dice, ¿has visto el busto ese horrendo que está en Cuauhtémoc frente al Centro Médico Nacional que nunca se ve porque está lleno de puestos de tortas y de vendimia y todo? Le digo, sí, sí lo he visto. Dice, esa es Matilde Montoya. Y le digo, bueno, ¿y qué hizo? Pues nada, que fue la primera médica. Lee a ver si te interesa y a lo mejor puedes pensar en que tengas una buena historia para tus trabajos y para tus investigaciones. Y bueno, claro, inmediatamente me enamoré de Matilde Montoya, ¿no? Como te dije al principio. Así es como yo conocí a Matilde Montoya a través de mi tío. Y claro, en ese momento dije, por supuesto que voy a hacer algo con Matilde, sobre Matilde, pero claro, me di cuenta de que me tenía que echar un clavado, ya no digamos al siglo XIX, que me precio de conocerlo más o menos bien, sino al desarrollo de la ciencia y la medicina. Yo me dediqué a investigar sobre Matilde, no sé, los últimos 6 o 7 años. Claro, no es lo único que he hecho, ¿no? Pero sí empiezas como a abrir tu panorama de intereses. Entonces, cuando entras a una librería o inclusive a una librería de viejo y te encuentras recetario de la Facultad de Medicina de 1870, dices, este me lo voy a llevar porque me va a servir para Matilde. O los nuevos estudios de las doctoras, no sé, Gabriela Cano, Ana María Carrillo, sobre la intervención de las mujeres en la educación profesional en México, dices, me lo llevo, lo leo. En fin, y terminas con un altero así enorme de libros que van con respecto a la época, y empiezas a leer y a investigar, y para adentrarte, ¿ves? Para zambullirte en la época y no cometer ni arbitrariedades ni burradas, porque ese es uno de los grandes peligros de la novela histórica, ¿no? Hay que ser muy responsable, creo, para abordar una novela histórica. No puedes escribir payasadas, ¿no? Ni irte por la vía libre, ni por la tangente. Claro, hay un momento en que tienes que ficcionar, obviamente. No sabemos cómo se hablaban, cómo decían. Todo eso es ficción, naturalmente. Pero el único evento de ficción de la novela, para que te des una idea de lo interesantísima que es la vida de Matilde, el único evento de ficción que me permití, y eso porque es un gran homenaje a la literatura del siglo XIX, es un amor platónico, y conste que lo hice platónico, entre ella y su maestro, el general brigadier doctor Francisco Montes de Oca. Es un amor platónico, pudo ser, no sé. Ella lo adoraba, él la admiraba profundamente y efectivamente él muere antes de que ella se titule. Y como ella nunca se casó ni tuvo hijos, a mí me pareció muy fácil acomodar que ella quedó prendada del espíritu de Montes de Oca el resto de su vida. Ese es el único dato de ficción, una ficción sustentada, ¿no? Como se diría. Pero de ahí en fuera, vamos, las apedreadas que le daban en Puebla, la fiebre amarilla de Veracruz, el cólera, el rechazo en las escuelas, que falsificó los documentos, que estudió primero para enfermera, luego para obstetra, que no la dejaban, que sí, que no, que tuvo que pedir ayuda al presidente Manuel González y después a Porfirio Díaz. Todo eso es absolutamente real, ¿no? Bueno, a la primera pregunta. Llega un momento en que efectivamente tienes que hacer ya una selección, porque ya tienes tantísimo material que dices, bueno, ya hasta aquí llegué, ya no puedo seguir investigando más porque entonces ya estoy traicionando el espíritu de la novela. A ver, la novela histórica tiene dos caminos que desde mi punto de vista, que he publicado varias, tienes reglas a seguir. La parte historiográfica y la parte de narrativa. Vámonos a la parte narrativa. La parte narrativa es una novela, te tiene que emocionar, te tiene que divertir, no la debes de poder soltar, la tienes que leer en 2 días, en 3 días, en un día. Una amiga me dijo, es que la leí en un día.
Pero no me jodas, oye, tengo yo 7 años investigando y tú lo lees en un día, no me amueles, ¿no? Qué bueno que tengas tanto tiempo, además, ¿no? Pero bueno, eh, eh, esa es la parte de la narrativa, la parte dramática, el oficio del escritor, ¿no? Está la otra parte, que es el compromiso que tienes con la parte historiográfica, que tienes que darle un gran sustento. Eh, yo llegué a un concepto con los datos que doy, porque ves que estoy poniendo constantemente datos sobre tecnología, sobre ciencia y todo esto, que no se asuste los lectores, no es un libro didáctico, ni nada, nada, nada. Pero llegué a la creación como de un concepto que he querido llamar, también como en homenaje a uno de mis ídolos, que es Alejo Carpentier. Él hablaba de lo real maravilloso, ¿no? Y que después se convirtió en realismo mágico. Pero lo real maravilloso de Carpentier es, bueno, cómo los hechos reales, la naturaleza real, pueden ser realmente surrealistas, maravillosas. Bueno, yo llego a un concepto que le he querido llamar lo cotidiano extraordinario. Es decir, si yo me hago el planteamiento de ver los adelantos y los inventos que se hicieron en la época, y si los pongo en el libro, no es porque quiero poner una serie de datos así de, en tal año se inventó no sé qué, en tal año, no, 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 sino lo que ahora para nosotros es absolutamente cotidiano, era en realidad extraordinario, fue en realidad extraordinario. Estábamos hablando ya también del inicio de la esterilización, de hervir y todo. Entonces, esas cosas que ahora son de, ¿ya viste el chupón del niño? Bueno, eso hace 150 años era extraordinario, ¿no? Te recuerdo que al gran médico Semmelweis, húngaro, lo metieron al manicomio, terminó en el manicomio porque se le ocurrió decir, él fue el que empezó, antes que Lister en Inglaterra, él empezó a decir, ¿por qué no nos lavamos las manos antes de operar al paciente? ¿Por qué, doctor? Pues pienso, no sé, sospecho que hay algo que se llama microbio que tendríamos que ir al manicomio. Por loco, ¿ves? Entonces, ¿ves lo extraordinario que resulta la leche en polvo con agua hervida? Es extraordinario, cotidiano extraordinario. Otro ejemplo sería la máquina de coser, que ya la máquina de coser ahorita ya es un recuerdo de las abuelas, de la bisabuela, ¿no? No, en su momento, a ver, y dile a una feminista actual que utilice una máquina de coser, pues te escupe un ojo, naturalmente. Pero qué bueno que mencionas lo de que todas las mujeres tendrán que leerlo, porque esa humildísima máquina de coser, hace 120 años, le dio la oportunidad a las mujeres de tener una independencia económica, no depender de un marido, no depender de un hombre y no caer para las clases bajas, inclusive en la prostitución. Y esa maquinita ínfima cotidiana que es la máquina de escribir, le abrió a las mujeres las puertas del círculo público de la sociedad. Entraron como secretarias. A lo mejor las feministas hoy se enojan, pero esa posibilidad de que te contrataran como mujer y entrar a las juntas de los empresarios, a las juntas de los gobernantes, a las juntas del mundo masculino. Bueno, ¿qué quieres que te diga sobre la máquina de coser y la máquina de escribir? Es como un ariete de los medievales con los que se abrían las puertas de los castillos, ¿estás de acuerdo, no? Entonces, es por eso que pongo estos datos, aunque no he querido abusar. Eso en cuanto a tu primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, esa es una pregunta que va a una respuesta un poco álgida, porque yo soy muy admirador de las mujeres, soy feminista, me considero feminista, pero hay muchas cosas del feminismo actual con las que no puedo, con las que no transijo. El lenguaje inclusivo me parece una payasada. No, 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 no. Pero bueno, yo siempre que les digo, cuando me empiezan
echar pleito, mis amigas feministas, les digo, mira, chula, el 80% de mi producción la he dedicado a las mujeres, a figuras femeninas. Así es que a mí no me vengas con que yo no soy feminista. Pero yo admiro muchísimo más a una Matilde Montoya que se partió el lomo rompiendo los esquemas de una sociedad, a una muchachita actual que se baja los calzones frente al Palacio Nacional y se orina en el Zócalo de la Ciudad de México. Si esa es tu manera de, de romper yo no entiendo, ¿ves? No puedo, o sea, ¿será que ya estoy viejito? No tengo la menor idea, pero yo no puedo con eso. Entonces, eh, las pocas cosas que se han escrito sobre Matilde, que han sido ensayos históricos, hablan, creo que de una manera muy, muy sintética, y creo que se reduce muchísimo la lucha de Matilde, porque dicen, se enfrentó al machismo de la época. No es cierto, no es cierto. La gran mayoría del apoyo que recibió fue de hombres. Claro, me van a decir las muy aguerridas. Sí, claro, eran hombres porque te estaban en posiciones de toma de poder. De acuerdo, por ser hombres, claro. Es el famosísimo patriarcado. Y ya sabemos que el patriarcado está creado, inventado por los hombres, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que el patriarcado está sustentado por hombres y por mujeres, ¿ves? Entonces, si yo te digo que Matilde se enfrentó al machismo, la hago mucho más pequeña de lo que en realidad fue. Si te digo que se enfrentó al patriarcado, que está sustentado por hombres y por mujeres, te estoy hablando que llegó a romper esquemas sociales, que llegó a romper parámetros de todas las clases sociales, de los sexos, del género. Entonces se vuelve inconmensurable la figura de Matilde Montoya. Y por eso las mujeres la apedreaban, porque esas mujeres, vamos a llamarles, o eran víctimas del patriarcado, o estaban muy asustadas, o estaban muy cómodas, o estaban azoradas de que una muchachita se quisiera salir así del huacal. Entonces era una manera de decirle, chula, vente con nosotras, porque este sistema en el que nosotras vivimos, felices, angustiadas o engañadas, o como tú gustes, a nosotros nos funciona. Y es el patriarcado. Y tú no nos vas a romper el patriarcado. ¿Ves? Entonces, me parece que ahí va el asunto. Y en pocas palabras, como contesto finalmente a esta, como bien dices, esta pregunta que planteo, me parece que en la sociedad mmm, hay grandes personas y personas muy pequeñajas. Y yo creo que las grandes personas, sin importar el género, son las que estuvieron detrás de Matilde, apoyándola, hombres o mujeres, hombres en lugares de toma de poder, mujeres extraordinarias. Y hubo hombres también así muy chiquititos y mujeres muy chiquititas que le pusieron mil obstáculos a Matilde Montoya. No quise caer en la novela ni decir, no, vamos a hacer la lista de los hombres que la apoyaron. Mira, bueno, es absurdo, es absurdo. Simplemente me parecen hombres que tenían una visión de futuro, como un Porfirio Díaz, como un Manuel González. Estamos hablando del primer Porfirio Díaz, ¿no? Que fue un gran presidente y que siguió adelante con los ideales liberales de Benito Juárez, a quien ya no le dio tiempo de hacer todo lo que quiso hacer, ¿no? Porque se la pasó en guerras el pobre. Pero este primer presidente Díaz y todo su equipo, o sea, no tenía ningún inconveniente. Decían, pues, claro, si quiere estudiar medicina, que estudie medicina la señorita. O sea, el futuro de la patria está en la inclusión de las mujeres en la vida profesional. O sea, ¿por qué le van a poner cualquier obstáculo? Lo mismo pensaban las grandes mujeres que la rodeaban, como su madre, Soledad Lafragua, Laureana Wright, periodista, Clementina Obando, la mujer Piquer, que se me olvidó, Flaquer, perdón, se me olvidó su nombre, también periodista española, poetas de la época, en fin. Y hubo gente muy pinche, perdón, hombres y mujeres que
que no querían porque les rompía el esquema. Entonces, para resumir, yo creo que eso, no hablemos de machismo, hablemos de un sistema patriarcal sostenido por hombres y por mujeres. En México y en el mundo, eh, padecemos de algo, mujeres que son muy valiosas, son aquellas que decimos que no pueden usar minifalda porque se les ven, ya sabes qué, ¿no? Las mujeres de valía son aquellas que tienen un carácter muy fuerte. Estoy hablando de mujeres pues, muy conocidas como María Félix, Ofelia Guilmain, Leona Vicario, que eran mujeres bragadas, hasta hombrunas, ¿no? Es el caso de Matilde Montoya. Matilde era una mujer de muchísimo carácter, sí, era hombruna, nunca se quiso casar, nunca quiso tener hijos, eh, pero naturalmente este carácter le ayudó. Pero yo quisiera irme más, Susana, no sobre el carácter, que claro, que si no tenía ese carácter de perro bulldog, te aseguro que no hubiera hecho todo lo que hizo a lo largo de toda su vida, sin duda alguna. Pero no era solamente el carácter, era el intelecto, era la brillantez intelectual, es decir, esta mujer era un genio. A mí me gusta compararla, y eso lo descubrí recientemente, ahora que empecé con las entrevistas, con una Sor Juana Inés de la Cruz, cada una en su época, en su área de conocimiento, a lo que iban, pero con esto, ¿no? Sor Juana dijo, a mí me quieren casar aquí en la corte, váyanse al demonio, ¿a dónde me meto? Pues me meto al convento, para que no me estén dando lata, ¿no? Y lo mismo hizo Matilde, no me estén dando lata, ¿no? Me meto a mis estudios y se enclaustró literalmente en sus estudios y una vez titulada se enclaustró en sus consultorios para seguir adelante, ¿no? Saber nada ni de galanes, ni de maridos, ni de nada, aunque ya de grande adoptó a cuatro niños, ¿no? Pero no los trató como hijos. Ella no tenía este espíritu maternal, ni se quedó frustrada por no tener hijos. Los adoptó porque estaban muy pobrecitos y los cuidó como si fueran sus pacientes, ¿no? Y de hecho, ninguno de ellos, salvo la mayor, que se llamaba Esperanza, que murió, esa es otra historia, ¿eh? En un campo de concentración nazi, en los años, ya no lo vio Matilde, afortunadamente, fue la única que estuvo cercana a ella, los demás fueron distantes, ¿no? Y no le decían mamá ni nada, le decían doctores, le hablaban de usted. Eh, pero, pero bueno, regreso al intelecto. La brillantez intelectual de Matilde sí es una luz extraordinaria. Una niña, al igual que Sor Juana, que a los 4 años leía perfectamente y escribía perfectamente, que a los 11 12 años ya había terminado todos sus estudios, a los 12 años quiso ser maestra, no la dejaron, luego quiso ser enfermera, a los 13 no la dejaron por chiquita, y a los 14 no, obstetra tampoco la dejaron hasta que se cansó y se puso a falsificar sus papeles y todo. Oye, y a los 15 años era obstetra calificada por el estado de Morelos, ¿no? De tal manera que, fíjate, esto fue a los 15 años y ella después empezó a estudiar medicina en Puebla, que vino todo el lío de Puebla, que fue cuando publicaron eso de cuán perversa no será esta mujer que quiere estudiar medicina con tal de ver hombres desnudos, que esa ya es una fotografía de una época, ¿no? Y de una sociedad, y después viene a la Ciudad de México, regresa a la Ciudad de México y ya se titula en el 87, a los 30 años. Quiere decir que cuando Matilde Montoya se titula como médica, ya tenía 15 o 17 años de práctica médica, de enfermera, de pequeña cirugía y de obstetra, ¿ves? Y ya tenía sus consultorios y ya la conocían como doctora, cuando todavía no lo era. Entonces, naturalmente es como Sor Juana, una mujer que resistía cualquier tipo de examen, le ponían los sinodales más perros y más difíciles y ella les daba clases a ellos prácticamente.
digo, salvo las grandes glorias, ¿no? De la medicina. Pero por supuesto que era la más adelantada, por supuesto que ya sabía, y sus compañeros que la querían y la apoyaban, que se llamaban, los llamaron los Montoyos, pues la respetaban muchísimo, porque para empezar era una mujer de 30 años, ¿no? Que ya en esa época ya era una señora, ¿no? Y además, pues sabía todo, la mujer sabía todo, o sea, entonces sí, me gusta pensar en ella como una mente súper brillante. Claro, reforzada por su carácter reforzado por ese personaje extraordinario que es Soledad Lafragua, que mira que le tuve que detener las riendas porque si no se robaba la novela, la vieja, porque qué cosa más maravillosa, ¿no? Soledad Lafragua es extraordinaria. El libro está afortunadamente distribuido espléndidamente en todo el país y en todas las áreas urbanas de Estados Unidos donde hay mucha población de Hispanoamérica. Está en Chicago, está en San Diego, está en Los Ángeles, en San Francisco, toda la frontera, en fin. Está muy a la mano el libro, lo pueden encontrar en Gandhi, Sótano, Péndulo, en el noreste del Pacífico, en Gonville, en todos los Sanborns de toda la República, está en Palacio de Hierro, está en Liverpool, está en Casa del Libro. Vamos, que no hay pretexto. Te lo pueden mandar a tu casa por Amazon o por Mercado Libre. Y también Gandhi tiene envío a domicilio sin costo alguno. Y también lo puedes bajar de manera como libro electrónico en megustaleer.mx. Así que Así que está muy a la mano, afortunadamente está muy a la mano, me parece que tenemos esa extraordinaria oportunidad de conocer a Matilde pues rápido, o sea, es un libro que creo que está arrancando con mucha fuerza, con mucho interés. Las entrevistas se han ido acumulando, 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 y yo más que feliz de atender lo que sea, como verás, no me gusta hablar, pero está muy a la mano. Matilde, la verdad, está a la mano. Facebook es Carlos Pascual Quirós, y Twitter es Pascual-Carlos. Esas son mis redes sociales.